En el libro de San Mateo, capítulo 7, verso 21 al verso 23, encontramos el secreto para tener entrada libre al reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre, yo eché fuera demonios, yo sané, yo hice milagros en tu nombre. Pero yo les diré, dice el Señor, no os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Cuál es el secreto entonces para entrar al reino de los cielos? El que hace la voluntad del Padre. Es muy importante que todo cristiano, que todo hijo de Dios, antes de emprender una misión, un proyecto, que ore, que ayune, que en el silencio de Dios, de corazón a corazón, le pregunte a Dios si Él está en ese asunto. Es muy necesario hacer la voluntad de Dios, porque de qué sirve que uno haga tantas cosas, tantas exhibiciones por las redes sociales y no esté aprobado por Dios. Este camino requiere mucha humildad y mucho sometimiento a Dios. Por eso David, cuando iba a pelear, David era un hombre de guerra. Él fue entrenado entre leones, tigres, cuando cuidaba las ovejas de su padre. David era un hombre de guerra que peleó muchas guerras para darle la ganancia a Israel y para la gloria de Dios. Pero él le preguntaba a Dios, ¿subiré a pelear en contra de los filisteos? Porque él sabía que si Dios lo respaldaba, la victoria estaba ganada. Nunca hagamos cosas sin la presencia, sin la dirección de Dios. Es su voluntad lo que vale, por muy hermoso que se vea un proyecto. Hay que ir en el silencio, no preguntarle a gente, no preguntarle a nadie. Hay que meterse en el silicio de Dios, en el tabernáculo de Jehová. No vociferarlo, sino de corazón a corazón, para que el enemigo no nos traiga una señal de engaño. Es necesario hacer la voluntad de Dios, y generalmente la voluntad de Dios no se parece a la lógica humana. Es necesario que, aunque parezca que está escrito en renglones torcidos, es necesario ir por allí, porque por allí te espera la gloria de Dios. Muchos en aquel día dirán, en tu nombre yo eché fuera demonios, yo hice milagros, yo fui a países y prediqué y se salvaron vidas, pero Dios no los mandó. ¿Por qué? Porque lo hicieron en el nombre de Cristo. Ellos dicen, en tu nombre yo eché demonios. Y si hay algo que Dios hace es respaldar el nombre de aquel que se humilló, aquel que dejó su trono, aquel que pagó el precio por nuestros pecados, por nuestras sanidades, por nuestras liberaciones. Es en el nombre, esa es la firma de la oración. Esa no retorna atrás vacía. En tu nombre. Todo lo que hacemos es en el nombre de Jesús, pero depende si estamos obedeciendo a los estatutos de Dios. Porque si vamos más allá, en Romanos capítulo 11, verso 29, dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La palabra irrevocable significa que un llamado nadie te lo puede quitar. Aún cuando la persona anda mal, tiene los dones y tiene el llamado. Aún cuando la persona se perdió, que Dios nos guarde a todos, nos cubra con su sangre, la persona tiene el llamado. Yo he visto personas ya perdidas, ya sentenciadas y condenadas en el mundo. Esto es bien triste. Pero tienen el don y tienen el llamado. Todavía se les ve. Todavía hacen milagros porque el don está allí. Y este es el engaño de hoy en día,
que los ojos del pueblo de Dios tenemos que abrir más los ojos. Los ojos del discernimiento tienen que ser abiertos para distinguir, no para rechazar a personas, sino para los que todavía tienen esperanza, orar por ellos. Y para nosotros guardarnos de este hongo maligno que se está diseminando en el mundo con la falsa profecía, los falsos milagros, falso todo. Son pocos los que me hallan, dice el Señor. Es necesario que nos metamos más con Dios. Es necesario que oremos más para que Dios nos enseñe qué es lo que estamos nosotros siguiendo. Si es a Cristo o son en la desesperación buscando milagros. Esta gente son expertos en milagros. Las gentes que se han apartado de Dios, con eso es que atraen al pueblo de Dios, porque atrás va la monetización, el dinero, la avaricia. Si hay algo que le agrada a Dios, dice que Él se goza cuando un pecador se arrepiente. Uno, hay gozo en los cielos. Él no dice que hay gozo cuando hay milagros. Y te lo voy a comprobar con la Biblia. Aquí en el libro de San Lucas, capítulo 10, 20, dice: no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestro nombre esté escrito en los cielos. Lucas, capítulo 10, verso 20. La mayor alegría con temor reverente que tenemos que tener es cuidar nuestra salvación con temor y temblor, y que nuestro nombre no se borre del libro de la vida, porque lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 22, que el que le quitare o le añadiere a esta palabra, su nombre será borrado del libro de la vida. La salvación se pierde. Y es algo que tenemos que tener cuidado en cómo caminamos, cómo nosotros nos conducimos en la vida, en este mundo espiritual, en lo que queremos absorber y nutrirnos. Tiene que pasar por el sedazo de Dios. Tiene que pasar por la examinación y la lupa de Dios. ¿Qué es lo que yo me voy a comer? Porque si estoy cerca a los pies del Maestro, Él me va a indicar qué es lo que viene de Él y qué es lo que no viene de Él. Por eso muchos andan engañando por ahí al pueblo de Dios. Y aún estamos a tiempo, aún cuando la puerta está por cerrarse. De un momento a otro, Cristo viene a las nubes a levantar un pueblo digno, santo, que se dejó corregir, que se humilló delante de su presencia. Muy pronto Cristo viene. En ese día, ¿verdad? En el libro de Mateo 7:19, habla que los 70 volvieron con gozo y venían contentos. Es un gozo que los demonios se sometan. Eso es un gozo, pero no puede ser el mayor gozo que la salvación. Porque muchos, hasta el diablo y los brujos y hechiceros, hacen milagros. Esa no es la evidencia de la salvación y de un siervo que está haciendo la voluntad de Dios. Ellos vinieron gozosos, pero Cristo le dijo: yo vi a Satanás descender del cielo como un rayo. Y el que lee entienda que si Satanás estaba lleno de dones, de talentos, y estaba en el mismo cielo, de allá fue derribado. Cuanto más cualquiera de nosotros, Dios nos libre y Dios nos cubra con su sangre. En el nombre poderoso de Jesús, que tenemos que cuidarnos en este mundo, cuando todo está caminando en el cumplimiento de la profecía, engañando y siendo engañados, dice el libro de Timoteo y dice el libro de Mateo, que la proliferación de falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, que nada nos mueva de nuestra manera de pensar conforme las escrituras, para que podamos caminar en la voluntad de Dios, al lado del Maestro, bajo su guianza.
y dirección. Amén.